Jungle. Audio Jungle. Definitivamente, Su Majestad permanecerá en el castillo de Windsor, un lugar con gran valor sentimental para la monarca. Apreciados suscriptores, tengan ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Notifamosos. Hay que remontarse a marzo del 2020 para situarnos en el momento en el que Isabel II y Felipe de Edimburgo dejaban el Palacio de Buckingham y se instalaban en el castillo de Windsor con la finalidad de pasar en esa residencia la pandemia. 2 años después, con una situación sanitaria más relajada y ya bastante recuperada de su reciente positivo en coronavirus, la monarca ha decidido que no regresa a la que ha sido la sede oficial de la monarquía británica desde 1837. Según informa un diario londinense, el deseo de la reina, que acaba de cumplir 7 décadas en el trono, es no volver al centro de Londres y quedarse definitivamente en el condado de Berkshire, un lugar lleno de historia y recuerdos en el que seguirá adelante con su agenda oficial, además de continuar ejerciendo de anfitriona con sus seres queridos. Estar en Windsor supone una pequeña modificación de la agenda de Isabel II que va en consonancia con los últimos acontecimientos y con los problemas de movilidad que ha presentado recientemente, según ella misma explicaba. El ritmo de vida de la soberana será más relajado, puesto que sus desplazamientos se reducirán al dejar de ser Buckingham el centro de operaciones y centro administrativo. Recibirá al primer ministro, así como a las autoridades y otras personalidades en este castillo, cuyas puertas ya ha abierto para mandatarios como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien viajó con su esposa Jill Biden a la ciudad de Támesis para la cumbre del G7. Además, seguirá decantándose por las reuniones telemáticas siempre que sea posible, un formato que garantiza su comodidad a la vez que le permite seguir al frente de sus compromisos. Con este castillo, que supera las 5 hectáreas y es el más antiguo del mundo de los que están habitados, tiene Isabel II un fuerte vínculo sentimental. Cabe recordar que es el lugar en el que falleció en abril del año pasado su marido y donde está enterrado el duque de Edimburgo, concretamente en la bóveda real de la capilla de San Jorge. También descansan allí los restos de los padres de la monarca, la reina madre y el rey Jorge VI. Otro de los motivos del gran significado de este enclave que mandó construir en el siglo XI Guillermo I el Conquistador es que la soberana tiene muy cerca a 2 de sus 4 hijos, mientras que el príncipe Andrés vive en el Royal Lodge. En la misma finca de Windsor, el príncipe Eduardo se encuentra a escasos kilómetros en Vauxhall Park. Además, lejos del frenético ritmo de la ciudad, puede estar en contacto con el campo y sus amados animales. El hecho de que Buckingham esté en plena remodelación también ha podido influir en la decisión de Isabel II de quedarse permanentemente en Windsor. El palacio, que tiene 775 habitaciones, está en proceso de remodelación para instalar cable, tubería y calderas nuevas. Estas obras, que tienen un costo aproximado de 400 millones de libras, finalizará previsiblemente en el 2027. No se espera que dentro de un lustro Isabel II vuelva a instalarse en este edificio, así que sus próximos inquilinos podrán ser directamente el príncipe de Gales y Camila de Cornualles,
que viven en Clarence House desde el 2003. Su traslado no se producirá, sin embargo, hasta que el actual heredero de la corona se convierta en rey. Según la prensa inglesa, el primogénito de la reina tiene la firme opinión de que esta residencia es el símbolo visible de la monarquía en la capital de la nación y por lo tanto debe de ser su hogar. Estimado público, para más noticias suscríbete para que estés al día de todas las noticias de la realeza y de la farándula internacional. Déjanos saber tus comentarios, dale un me gusta a todos nuestros videos y no olvides visitarnos día a día. Hasta pronto.